¿Qué tal amigos? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Te traigo un nuevo video bastante corto, pero se me hizo también bastante interesante poder mostrártelo. Esto debido a la gran importancia que tiene el video mismo. Me encontré con estos videos que son unas simulaciones en las que vamos a poder observar qué pasaría si se desata la guerra mundial, digamos. Son simulaciones de lo que se espera y pues obviamente es interesante saber y es interesante qué podemos hacer, ¿no? En este caso, qué podemos hacer para evitar algún trágico desenlace. Entonces, sin más, nos vamos con estos videos. Ustedes saben que somos directos. Antes de que empiece el video, por favor, suscríbete, dale like, compartir, deja un mensaje, qué te parecen estos videos, etcétera. ¿Sale? Recuerda que estamos en Sociedad Paranormal y no solamente vemos cuestiones paranormales como son fantasmas, ovnis, etcétera. Vamos a ver cosas muy interesantes que están alrededor de nosotros, algo que a veces no tiene como solución. Empecemos entonces, nos vamos con estos videos. Los dejo con ellos. What you are about to see is a nuclear war simulation based on data collected and processed from the International Atomic Energy Agency, the United Nations, information publicly available from the Central Intelligence Agency, and other declassified sources. The purpose of this simulation is to provide a visualization of the global consequences of a nuclear war between the Russian Federation and state members of NATO. Even though simplified to a great degree, it shows in a clear and realistic way the outcome of a nuclear war. Based on recent geopolitical events, the software used on this simulation has considered Russia to be most likely to begin a nuclear war. Time is accelerated to simplify the viewing of the events, and they are divided into 3 stages: nuclear war, nuclear fallout, and nuclear winter. Simulation ready. Declassified mode activated. For context, population of nations engaged at war. NATO member states have 944 million people. The Russian Federation has 145 million people. Stage 1, Nuclear War. Elapsed time: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours, 11 hours, 12 hours, 13 hours, 14 hours, 15 hours, 16 hours, 17 hours, 18 hours, 19 hours, 20 hours, 21 hours, 22 hours, 23 hours, 24 hours. Total global casualties at 178 million people. Losses of nations engaged at war. NATO member states have lost 9.1% of their total population. The Russian Federation has lost 62.9% of its total population. Stage 2, Nuclear fallout. Elapsed time: 3 days, 6 days, 9 days. Hagamos una pausa. Como pueden observar, se ven las manchas de cómo está siendo seguida esta simulación de guerra. Sin embargo, eso no es lo preocupante. Lo preocupante podría ser esto. Por favor, véanlo, tomen atención, pongan atención y chequen bien los subtítulos. Losses of nations engaged at war. NATO member states have lost 9.1% of their total population. The Russian Federation has lost 62.9% of its total population. Stage 2, Nuclear fallout. Elapsed time: 3 days, 6 days, 9 days, 12 days, 15 days, Brutal. 18 days, 21 days, 24 days, 27 days, 30 days,
Maximum radiation levels recorded, shown by degrees of latitude, in REM units. Total global casualties at 186 million people. Stage 3, nuclear winter. Elapsed time: 2 months. 3 months. 4 months. 5 months. 6 months. 7 months. 8 months. 9 months. 10 months. Minimum temperature recorded, shown by degrees of latitude, in Celsius degrees. Total global casualties at 548 million people. End of the simulation. Stand by. Conclusions. During the stage of nuclear war, only the engaged nations were affected directly, and casualties were limited to military facilities and cities targeted as part of tactical and retaliatory attacks. On this first stage, we saw the highest number of deaths in the shortest amount of time. During the stage of nuclear fallout, irradiated material in the form of dust was carried by wind currents to every corner of the planet, causing deaths related to radiation sickness, and setting the stage for a nuclear winter. Deaths in this period increased relatively slowly. During the stage of nuclear winter, the presence of dust in the atmosphere dropped temperatures worldwide, causing mass deaths of plants, animals and people, who could not adapt. Mass famine during this period resulted in the largest amounts of deaths for the entire nuclear conflict. The conclusion of this simulation is that no country on Earth will be safe in the event of a nuclear war. The policy of mutually assured destruction is truly mad, and we must push forward initiatives to avoid the proliferation of nuclear weapons, and to reduce existing arsenals. Thank you for watching this video. If you want to show your support to... Bueno, como puedes observar, ninguna parte del planeta está a salvo, según esta simulación. Aquí lo interesante es qué podemos hacer. Y como puedes observar en este video, pues podemos hacer mucho. Solamente que los poderes tienen intereses propios. ¿Será que va a pasar esto? Si es así, tenemos poco tiempo. No sé si han escuchado, pero hay una gran teoría. Se dice que esa teoría, nosotros venimos de Marte. Que en esa teoría, en Marte, hace obviamente muchísimo tiempo, hubo una catástrofe que provocó el ser humano, dando por consiguiente las características que actualmente tiene el planeta Marte. Por eso es que técnicamente el planeta Marte era inhabitable. Y digo era porque técnicamente también hay otra teoría en donde dicen que ya hay personas o especies de otras razas del universo habitando ahí y coexistiendo con el ser humano. Eso es lo que se dice. Yo no asevero ni aseguro nada, solo son teorías, recuerden. Y de cierta manera, si de cierta manera, digamos, sucedió hace muchísimo tiempo esto en el planeta Marte, donde generamos destrucción y logramos destruir un planeta, imaginen lo que podemos hacer con el planeta Tierra. ¿Será que se va a volver a repetir la historia si es que fue real en aquella ocasión? Ahora la pregunta es, ¿será tan estúpido el ser humano para poder repetir la misma situación? No lo sé. ¿Tú qué crees que pase? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que son teorías, pero ¿está lejos de la realidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Y acuérdate del video anterior. Hablamos de la portada del Economista. Y te pudiste dar cuenta que en esa portada del Economista se pudieron observar catástrofes mundiales. Entonces, ¿qué crees que pase? Sin más, te dejo seguir. Que tengas linda noche.